Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 8, será nuestro texto donde vamos a compartir en esta mañana. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. El tema de esta mañana está basado en una pregunta: ¿cómo debe ser un ministro del Evangelio? Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a usar los versículos del 1 al 8 en esta mañana. Y nuestro tema es: ¿cómo debe ser un ministro del Evangelio? Un ministro del Evangelio. Permítame nuevamente orar para pedir el favor de Dios sobre los que estamos aquí y sobre aquellos que se conectarán y verán esta exhortación en un momento determinado. Así que permítame orar para pedir nuevamente el favor de Dios. Señor, gracias. Gracias por tus bondades. Una vez más, gracias por permitirnos estar congregados en este lugar. Gracias por lo que estamos aquí. Gracias por aquellos que no han de llegar, tú sabes la causa. Pero te rogamos, Señor, que tú bendiga este tiempo. Una vez más, el predicador te necesita. Perdona, oh Dios, nuestro pecado. Líbranos, Señor, de nuestra propia maldad y purifica, oh Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, y úsanos como un instrumento de bendición para la gloria de tu nombre. Señor, oh Dios, prepara e ilumina el entendimiento de cada uno de tus hijos que va a escuchar tu palabra. Que todo, Señor, tú nos ayudes, Padre, a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Una vez más te damos gracias por Cristo, porque fue Cristo, Padre, que pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar, y por medio de él hoy tus hijos disfrutamos de tener paz para contigo. Cristo, gracias. A ti la gloria. Ayúdanos, Dios, y concédenos el privilegio de ser usado por ti. Favor que te pido, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia que espera al Señor dice amén. Amén. Bien, entonces, nuestro tema de esta mañana: ¿cómo debe ser un ministro del Evangelio? Pero antes de entrar al texto de Tesalónica, versículo 1 al 8, permítame hacer una breve introducción, porque es interesante, y si vamos a hablar de cómo debe ser un ministro del Evangelio, creo que sería interesante nosotros verificar, cuando hablamos de ministro, a qué nos estamos refiriendo. ¿A qué nos estamos refiriendo? En ese sentido, hablar de ministro implica servicio. Hablar de ministro implica servicio. La misma palabra viene del latín ministrares, que denota servir. Pudiéramos nosotros entonces, si cambiáramos el tema, ¿cómo debe ser un siervo, un ministro, alguien que sirve en el Evangelio? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Ser un ministro implica que se entrega a la comunidad a la que pertenece y lo hace con una actitud de sencillez, humildad, disponibilidad y generosidad en el servicio que ese ministro realiza. Lo hace con humildad, sencillez, disponibilidad y generosidad. Es interesante resaltar, amados hermanos, que prontamente vamos a estar en la calle, ¿verdad?, compartiendo el Evangelio, porque el nombre iglesia lo que denota o significa es hacia afuera. Aunque nosotros nos congregamos en un lugar determinado, pero el llamado de
que el Señor le hace a la iglesia es a salir afuera, a salir hacia afuera, a compartir nuestra fe y cumplir así la gran comisión. Decía un estudioso lo siguiente, y cito: el ministerio principal de un cristiano es el ministerio del carácter. Lo que seamos es muchísimo más importante que lo que jamás podíamos decir. El carácter de un cristiano es todo el capital que tiene para llevar a cabo todas sus actividades diarias. ¿Todas actividades cómo? Diarias. Pablo fue un hombre de carácter cristiano cuya vida privada y pública fue evidente delante de Dios y delante de los hombres a una magnitud que su ejemplo de ministro del Evangelio es digno de imitar. Fin de la cita. Yo quise hacer este énfasis del apóstol Pablo porque es Pablo que le escribe a los tesalónicos. Y como Pablo le escribe a los tesalónicos, quise hacer este énfasis en esta introducción del apóstol Pablo para que nosotros podamos ver que el apóstol Pablo no solamente vivió un evangelio teórico. El apóstol Pablo vivió un evangelio teórico y práctico. Pablo, después de Cristo, hermano, hay que hablar de Pablo. Cristo es nuestro ejemplo supremo a imitar. Pero después de Cristo, si tú vas a la Biblia, al Nuevo Testamento, y buscas la vida de Pablo, hay que mencionar a Pablo. El único, tú lo sabes, yo lo sé, que se atrevió a decir: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El único que se atrevió a decir a los Corintios, en su primera carta, capítulo 11, versículo 1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Wow. Yo no puedo decir eso. Pero Pablo, Dios le dio una gracia tan especial que yo sé de lo que digo, no la Biblia dice, que si a Pablo le cortaban las venas salía Cristo. Pablo se entregó a Cristo, Pablo sufrió por la causa de Cristo y todo lo que Pablo respiraba era Cristo. Entonces recuerdan que él, cuando le escribe a los Filipenses en el capítulo 3 y habla de su pedigrí, de todos los logros que él había logrado terrenalmente hablando y aún de su linaje, él termina diciendo: ¿sabe qué? Todo eso lo tengo por estiércol, por basura, con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Pablo tenía a Cristo en la punta de la lengua. Pablo era Cristo, Cristo y Cristo, a una magnitud que en una ocasión dijo: que nadie me cause molestia porque llevo sobre mi cuerpo la marca de Cristo. Su ministro del Evangelio sirve con sencillez, humildad, disponibilidad y generosidad. ¿Dónde? Donde el Señor lo ha puesto a servir. Entonces, y repito nuevamente, nuestro tema esta mañana: ¿cómo debe ser entonces un ministro del Evangelio? Recordamos que la palabra ministro es un ser, alguien que sirve. Alguien que sirve. Y yo creo que tú y yo estamos convencidos de que todos nosotros, los cristianos, estamos llamados a servir. No sé cuánto han leído el libro del doctor Miguel Núñez, que se llama Un cielo para tu gloria. Quizás no muchos lo han leído, pero quizás lo conocen. Ahora, yo sé que muchos hemos cantado la canción o el himno, la alabanza: hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo y hazme un siervo para tu gloria. El cristiano está llamado a servir. Entonces, con esto en mente, veamos en esta mañana 8 características que vamos a ver en los versículos 1 al 8 del capítulo 2 de Primera de Tesalónica. 8 características basadas en el texto que vamos a compartir hoy, de cómo debe ser un ministro del Evangelio. Primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 1 al 8. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Bien. La primera característica entonces, amados hermanos, que nosotros vemos en el texto es que un ministro del Evangelio
tiene un testimonio de vida. Un ministro del Evangelio tiene un testimonio de vida. Versículo 1. Cito. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vano. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vano. Pablo estaba convencido de que los hermanos de Tesalónica conocían su manera de manejarse, cómo él se conducía dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y si usted va al versículo, dice el versículo 1 en la primera parte, porque vosotros mismos sabéis. Vosotros mismos sabéis. ¿El qué, Pablo? Que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pero si nosotros vamos al capítulo 1 de la misma carta de Tesalónica, el versículo 5, mira lo que dice el apóstol Pablo hablando de estos hermanos. Y lo cita. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Interesante. Vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Como bien ustedes saben, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Cómo nosotros nos manejamos entre ustedes. Permítanme leer este mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, y presten atención para comentar algo. Dice, pues cuando le llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo le dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Lo primero que un ministro del Evangelio tiene es, en la primera característica, un testimonio de vida. Ustedes saben cómo yo me comporté entre ustedes. Yo llevé la palabra con poder, yo llevé la palabra en el poder del Espíritu Santo, pero ustedes saben cómo yo me comporté entre ustedes. Ustedes saben cómo yo me comporté entre ustedes. Entonces, la primera característica, un ministro del Evangelio tiene un testimonio de vida. Y es interesante, hermano. Porque si nosotros vamos a salir a predicar el Evangelio y nosotros tenemos una vida desordenada, entonces imagínate, ¿cómo vamos a alumbrar la tiniebla si nuestra vida está desordenada? ¿Cómo ahora vamos a decir a la gente, ven a Cristo, si nuestra vida, nuestro estilo de vida no está honrando a Cristo? Es como echar algo en un saco roto, no se va a llenar nunca. Es un ministro del Evangelio. La primera característica es que tiene un testimonio de vida. Puede ser que hablen de ti, puede ser que digan algo, pero si yo me entiendo, gozado y alegrado, dice la Biblia, Mateo 5, así persiguieron a los profetas ante vosotros. Pero si es verdad, debemos de pedir perdón y arrepentirnos. Un ministro del Evangelio tiene un testimonio de vida. Segunda característica de un ministro del Evangelio es que un ministro del Evangelio está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Un ministro del Evangelio está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Versículo 2, la parte A, vamos a dividir este versículo en dos sesiones. La parte A dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis. Habiendo antes ¿qué? Padecido y siendo ultrajado en Filipo, como sabéis. Creo que todos nosotros hemos leído Hechos capítulo 16.
Y sabemos que Pablo y Silas, Dios lo usó poderosamente para traer libertad a una mujer que era usada con un poder de adivinación. Y creo que todos sabemos, si hemos leído ese texto, que por eso Pablo y Silas cayeron presos. Después que lo golpearon y lo amarraron en el cepo. Y todos sabemos que Pablo y Silas no se quejaron, sino más bien que comenzaron a adorar al Señor, alabaron al Señor. Y si hemos leído ese texto, todos sabemos que vino un terremoto donde se rompieron las cadenas y todos fueron libres, pero también todos sabemos que Dios soberanamente salvó al guardia y a todos los que estaban en su casa por la predicación del Evangelio. Hermanos, Pablo fue un hombre que veía el sufrimiento por la causa de Cristo como un gozo. Impresionante. Pablo veía el sufrimiento por la causa de Cristo como un gozo. En la carta a los Filipenses, y permítanme citarlo, nosotros podemos ver cómo Pablo expresó su gozo a estos hermanos por sufrir por la causa de Cristo. Y permítanme citar el capítulo 1, versículos 12 al 18, donde en el contexto que Pablo habla de para mí vivir de Cristo, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Un ministro del Evangelio está dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio. Amén. Está dispuesto a que cuando vaya a dar un tracado se lo devuelvan en la cara y sigue caminando, predicando a Cristo con gozo, con alegría, sabiendo que en este mundo caído no estamos exentos a pasar por momentos de esa dificultad. Pero un ministro del Evangelio está dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio. Pablo sufrió por la causa del Evangelio y para él era un gozo, un gozo. No solamente para Pablo, sino vamos a ver algo más adelante. Pero Pablo estaba dispuesto a sufrir y para él era un gozo. A una magnitud que mira cómo él dice: mis prisiones. Parece ser cuando otros hermanos veían a Pablo preso y diciéndole a los filipenses desde una cárcel que aunque era domiciliaria, pero estaba preso, atado a un guardia de la guardia pretoriana, estaba cohibido de su libertad física. Sin embargo, le dice a los filipenses en el capítulo 4: regocijaos en el Señor, nuevamente os digo, gócense. ¡Wow! Bendito Dios. Pablo se gozaba en medio del sufrimiento. Él estaba preparado para sufrir por causa de Cristo. Esa es nuestra segunda característica. Un ministro del Evangelio está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Hermano, en este mundo ya Cristo dijo que vamos a tener aflicciones. Pero también Él dijo que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Amén. La tercera característica de un ministro del Evangelio es que un ministro del Evangelio está confiado en su Dios, que le ha confiado el Evangelio. Un ministro del Evangelio está confiado en su Dios, que le ha confiado el Evangelio. Hermano, el Evangelio es la perla preciosa y es un privilegio que Dios nos ha regalado, el ministerio de la reconciliación, para que nosotros podamos compartir
nuestra fe. Es un privilegio. Mira lo que dice la parte B del versículo 2. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Tuvimos que de nuevo facilidad de expresar, de compartir el Evangelio, de anunciar el Evangelio. ¿En medio de qué? De gran oposición. Amada iglesia y amados hermanos, debemos de recordar que en este mundo nosotros vamos a tener oposición. No hay nada nuevo debajo del sol. Si hubo oposición ayer, lo habrá hoy. Mira qué pasó. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 3 y capítulo 4, creo que lo que hemos leído ese libro sabemos que Dios usa a Pedro y a Juan para libertar a un hombre que se podía pedir limosna en la puerta del Hermoso. Y aquello que hemos leído el capítulo 3, sabemos que cuando Pedro se le acerca, este hombre quizá estaba esperando una limosna. Y Pedro le dijo, oye, no tenemos ni plata ni oro. Ahora lo que tenemos, te damos. Levántate en el nombre del Señor. Y ese hombre se levantó. Amén. Y lo que hemos leído en esa historia, sabemos que por ese milagro que Dios operó por medio de Pedro y de Juan, Pedro y Juan fueron encarcelados. Juan fueron encarcelados. Lo llevaron a la cárcel. ¿Qué estamos viendo ahí? Oposición. ¿Dónde? En el libro de los Hechos. Prácticamente en el inicio de la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? Que después que fueron puestos en la cárcel, una vez sueltos, querían prohibirle que siguieran predicando, que se callaran, que no hablaran más de Cristo. Ahora miremos la respuesta de estos hombres en el capítulo 4, versículo 18 al 22, y permítanme leerlo. Dice, y llamándolo, les intimaron, en buen dominicano, le amenazaron. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿El qué? El milagro del cojo de Moza. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La gente tenía más de 40 años mirando a este hombre ahí. ¿Pero qué le hicieron a él? Le intimaron, lo amenazaron y le dijeron, no hablen más de Jesús. No mencionen más a Jesús. Pero Pedro y Juan, le respondieron, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora el versículo 20, es poderoso, hermano. Pedro, Juan, ¿por qué? Mira el 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Iglesia bíblica, sola escritura, no podemos quedarnos aquí en las cuatro paredes, no podemos quedarnos callados. Allá afuera hay gente que necesitan con urgencia 911 de Jesucristo. Que venga a oposición, siempre la ha habido. Un ministro del Evangelio que está confiado en su Dios. Él ha confiado en el Evangelio. Es Dios que da el de nuevo, pero también es Dios que da el poder y es Dios que da el valor para seguir hacia adelante. Tanto así,
que mire lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, y cito: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un ministro del Evangelio está confiado en su Dios. Está confiado en su Dios, que le ha confiado el Evangelio. Cuarta característica de un ministro del Evangelio. Un ministro del Evangelio es un hombre sincero y transparente a la hora de enseñar y de predicar. Un ministro del Evangelio es un hombre sincero y transparente a la hora de enseñar y predicar. Versículo 3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Un ministro del Evangelio es sincero y transparente a la hora de predicar y enseñar. Repito otra vez, el apóstol Pablo hablando de la Tesalónica: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Lo que implica, amados hermanos, que aquí podemos nosotros inferir tres detalles importantes de un buen ministro del Evangelio a la hora de compartir el consejo de Dios. Si el mensaje que Pablo le envió a los tesalónicos no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, entonces un ministro del Evangelio no inventa con la palabra. Un ministro del Evangelio no inventa con la palabra de Dios. Un ministro del Evangelio no inventa con la Biblia. Un ministro del Evangelio da la palabra como está escrita. No inventa. Pero también un ministro del Evangelio podemos inferir que no diluye el mensaje. No, porque esto es lo que más le gusta leer. No, lo que Dios dice. Y lo que Dios dice para el pueblo de Dios, incluyendo el mismo predicador. No diluye el mensaje. Pero también un ministro del Evangelio no se aprovecha ni de las ovejas ni de las personas. No se aprovecha ni de las ovejas ni de las personas. Pablo estaba convencido que cuando él compartió el Evangelio con estos hermanos, sus enseñanzas no procedió de error ni de impureza, ni fue tampoco con una actitud engañosa. Nuestra quinta característica de un ministro del Evangelio, es que un ministro del Evangelio es aprobado y probado por Dios. Es aprobado y probado por Dios. Versículo 4, la parte A, porque vamos a dividir este versículo en dos secciones. Dice: sino que según fuimos aprobados por Dios. Pablo no se enganchó al ministerio. Pablo no se enganchó al Evangelio. Pablo fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, como tú y yo hemos sido elegidos por Dios. La palabra aprobado, y quisiera hacer un comentario, quisiera resaltar que viene del griego dokimazo, que hace alusión a probar los metales. Lo que implica que Pablo fue aprobado por Dios, pero también fue probado por Dios. Y Dios le concedió en su gracia el privilegio de compartir el Evangelio. Un ministro del Evangelio es alguien que ha aprobado por Dios y probado por Dios. Dios nos ha llamado a su Evangelio, nos ha llamado de la tiniebla. ¿A qué? A su luz admirable. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Dios nos llamó a la tiniebla a la luz para que anunciemos sus virtudes. Para que anunciemos sus virtudes. Y es interesante, amados hermanos, que Pablo dice: sino que según fuimos
aprobado por Dios. Eso nos ayuda a nosotros a poder ver lo que el apóstol Pablo le decía a estos mismos hermanos de Tesalónica en el versículo 10 de este mismo texto. Mira lo que dice Pablo a los hermanos de Tesalónica. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermano, como le dije ahorita, Pablo, como ministro del Evangelio, tenía un testimonio digno de imitar. Fíjate cómo él le dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de que Pablo, de cuán santa, justa e irreprensiblemente lo compartamos nosotros entre ustedes. ¿Se recuerda la primera característica que un ministro del Evangelio tiene? Es un hombre de testimonio, una mujer de testimonio del Evangelio. Pablo sabía cómo él se había conducido en el Señor, y él se lo recuerda a estos hermanos. Ahora, la sexta característica de un ministro del Evangelio es que un ministro del Evangelio procura el favor de Dios y no el de los hombres. Un ministro del Evangelio procura el favor de Dios y no el de los hombres. Parte B del versículo 4. Dice, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a quién, a los hombres, sino a quién, a Dios, que prueba nuestros corazones. Bendito Dios. Un ministro del Evangelio procura el favor de Dios y no el de los hombres. Para Pablo su interés era agradar a Dios en todo. Cuando Pablo predicaba, no era para que la gente pensara bien de él, sino para agradar a Dios. Amén. Por eso observemos lo que el apóstol Pablo dice a estos hermanos en los versículos 5 y 6 de este mismo texto. Miremos, dice, porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser o carga como apóstoles de Cristo. Wow. Nosotros no buscamos gloria de hombres. Bueno, yo compartido el Evangelio, Dios me ha dado este privilegio, pero yo lo que quiero es agranarle a Él. Amén. Un ministro del Evangelio quiere agradar a su Dios. Yo quiero agradar a Él. Gloria a Dios. Voy a repetir esa parte de este versículo 4. Para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bendito Dios. Dios prueba nuestros corazones. Séptima característica de un ministro del Evangelio, basado en el versículo 7, y cito, dice, un ministro del Evangelio se preocupa por lo que Dios ha puesto en sus manos. Aquí pudiéramos hacer referencia al pastor, pero también el pueblo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, debemos de preocuparnos por los perdidos, por los descarriados. Y ¿sabías tú que la venida de Cristo es una buena noticia para el pueblo de Dios? Una buena noticia. Pero ¿sabe qué? Es una buena noticia para el pueblo de Dios, pero para aquellos que cuando Cristo venga se encuentren sin Cristo. Pablo es un ejemplo, y te invito a que estudies la vida de Pablo. No había un lugar donde Pablo llegara que no saliera a compartir el Evangelio.
Y Pablo fue el hombre que Dios usó para hablar de la doctrina de la elección, de la doctrina de la predestinación, para hablar de muchas de las doctrinas esenciales del cristianismo. Sin embargo, Pablo venía una y otra vez, vivía una y otra vez, predicando el Evangelio. Donde quiera que llegaba, buscaba la manera de compartir su fe. Un ministro del Evangelio se preocupa por lo que Dios ha puesto en su cuidado. Versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En pocas palabras, un ministro del Evangelio debe ser como una madre que cuida a sus hijos. Es interesante, hermano, que en medio de un mundo donde la gente está buscando imponerse como para imponerse, Pablo, en lugar de imponerse, siendo él un apóstol, Pablo siempre procuró modelar el amor de Cristo. El amor de Cristo. Pablo buscaba modelar el amor de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Un ministro del Evangelio se preocupa. Y si hacemos una referencia a aquello que estamos llamados el ministerio pastoral, el ministerio pastoral no es bendición. Pero a veces hay muchas cosas en la iglesia que le quitan el sueño al pastor o a los pastores. Yo sé que hay dos extremos. A veces hay un extremo que quieren elevar al pastor a un punto que solamente le pertenece a Cristo. Pero a veces hay otro extremo que no quieren valorar el ministerio pastoral. Y la Biblia dice que se tenga en alta estima a los que presiden y a los pastores. Que se tenga en alta estima. O sea, ese extremo, y quieren poner pastores allá en el obelisco, allí en la punta, lo cual eso le pertenece solamente a Dios. Y a otro extremo, pastor, que Dios te dice. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que tengamos en alta estima a los que presiden y aún lo tengamos en doble honor. Bueno, son la gente que Dios ha puesto, aquellos que han sido comisionados por Dios para velar por tu alma, para ir a la presencia de Dios una y otra vez, a orar por ti. A una magnitud que cuando tú vas a Hebreos 13 te das cuenta que el Hebreos dice: obedeced a vuestro pastor y sujetad a él, porque ellos han de dar cuenta. ¿A quién? Al dueño de la oveja, que es Dios. Pero más impresionante, cuando yo leí un comentario que hace John MacArthur de ese texto, hablando de la iglesia, de que la iglesia es responsable de que el pastor ejerza el ministerio con alegría. Sí, la iglesia es responsable de que ese hombre haga lo que debe hacer y lo haga con gozo. Un ministro del Evangelio se preocupa por lo que Dios ha puesto a su cuidado. Se preocupa. Y en conclusión, la octava característica: un ministro del Evangelio entrega su vida por los demás. ¿Qué es lo que hace un ministro del Evangelio? Entrega su vida por los demás. Versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Wow. No solamente
Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a serlo muy querido. Dicen algunos estudiosos, parece ser que Pablo entendió lo que era imitar a Cristo, según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. El miércoles pasado lo citamos en el estudio, permítame leerlo nuevamente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un ministro del Evangelio entrega hasta su propia vida por los demás. Permítanme, amados hermanos, para cerrar en esta mañana, compartir varias aplicaciones para nosotros. Porque Pablo, un personaje real, un personaje bíblico, ya Pablo vivió el Evangelio. Dios le comisionó, él reconoció. Ya vemos las escrituras, que aún él habla de que Dios era testigo de la manera como él se conducía. Y los hermanos también. Ahora te toca a ti, me toca a mí. Ahora tú eres Pablo y yo soy Pablo. Ahora nos toca a nosotros, en este tiempo, caminar, dándole gracias a Dios y glorificando a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado de confiarnos su Evangelio. Entonces, la primera aplicación que queremos es una pregunta. ¿Cómo está nuestro testimonio? Cito nuevamente. En este lado caído, nosotros no vamos a tener una vida de santidad 100%. Eso es cierto. Pero no es menos cierto que el llamado cristiano es a ser santo porque Él es santo. Esa es la meta, es el llamado. Y tenemos que ser intencionales. Entonces, ¿cómo está nuestro testimonio? Es interesante, amados hermanos, porque Pablo, vuelvo y cito, enfatizaba que Dios era su testigo, y ustedes también, de cómo yo me conduzco entre ustedes. Ahora, miremos un ejemplo, además del apóstol Pablo. Miremos un ejemplo en la Biblia de un hombre que fue compañero de Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Miren lo que la gente hablaba de Timoteo. En Hechos 16, 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí ciertos discípulos llamados Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué decían? Daban buen testimonio de quién? De Timoteo. Los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Por eso es bueno reflexionar que cuando mis labios dicen una cosa, en mi vida otra cosa, no estoy siendo un buen ministro del Evangelio. No estoy siendo un buen ministro. Como decía anteriormente, queremos salir a compartir nuestra fe, pero antes de salir nosotros hacia afuera a compartir nuestra fe, pidamos la oración que nos ayude a ver cómo nosotros estamos caminando, dentro de las cuatro paredes y fuera de las cuatro paredes. Para que lo que nosotros podamos decir con nuestros labios, nuestro estilo de vida lo respalde. Nuestro estilo de vida lo respalde. Vuelvo y cito, no será perfecto,
Yo estoy de acuerdo, todos cometemos errores, yo lo he cometido, ¿no? Pero debemos venir al arrepentimiento, a lo que nos pide el Señor. Y procurar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿De qué? De que el Señor nos ayude a dar testimonio de nuestra fe. Que el Señor nos ayude a dar testimonio de nuestra fe. Otro punto de aplicación ¿estamos nosotros dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio? Estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo dice que todo es relativo, pero tú y yo sabemos que el relativismo no honra a Dios. Hay una verdad absoluta y es la verdad de Dios, que es la palabra. Estamos viviendo en un tiempo que a lo amargo le están llamando dulce y a lo bueno malo. Que no quieren vender cosas como normales. Donde nos están llamando retrógrado, intolerante. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir por la causa de la familia? Déjame decirte, amados hermanos, que el precio de la santidad es la soledad. El precio de la santidad es la soledad. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a eso. Probablemente mucha gente se alejarán de ti cuando tú quieras agradar a Dios. Pero si por agradar a Dios la persona se aleja de ti, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Aún sean familia, aún sean compañeros de trabajo. Pero tú y yo estamos llamados a estar dispuestos a sufrir por la causa de la familia. Que nos llamen locos, fanáticos. Si es por Cristo, aleluya, gloria a Dios. Obsoleto, quedado, gloria a Dios. Ahora la pregunta vuelve y cito, ¿estamos dispuestos nosotros a eso? Pablo no era un superhombre. Pablo fue un hombre que reconoció que fue salvo por la gracia y la misericordia de Dios. A una magnitud que cuando él habló de él, él dijo, yo soy el primero de los pecadores. Y perseguía a la iglesia. Pero lo hacía por ignorancia. Pero la gracia de Dios me alcanzó. O sea, Pablo reconoció que la gracia de Dios lo alcanzó. Y fíjate, él se gozaba con sufrir por causa de Dios. Él se sentía privilegiado por sufrir por causa de Dios. Pero no solamente Pablo, sino Pedro y Juan. Ahora, todo eso ellos lo pudieron lograr, amada iglesia. ¿Sabe qué? En el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, con el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de autoridad y dominio propio, para que permanezcamos firmes en Cristo. Amén. Nosotros tenemos que estar preparados para entender que Cristo nos ha enviado a nosotros en medio de lobos rapaces. Si a Él, a nuestro Señor, lo maltrataron, lo escupieron, lo vituperaron, Pedro nos dice que tú y yo estamos llamados a seguir la pisada del Maestro. Lo que implica que por donde Cristo caminó, por ahí tú y yo tenemos que caminar. Y si a Él hicieron eso, también a nosotros nos lo van a hacer. También a nosotros nos lo van a hacer. Yo he llegado a lugares que saben que yo soy el pastor, con la gracia de Dios. Hasta ladrón me han dicho. Sí. Hasta ladrón me han dicho. ¿Cómo le está yendo con el diente? Gente que ni me conoce, no saben quién soy yo. Oposición, persecución. Digo, mira, es un callo en mi trabajo. Y eso es de mi trabajo. Me levanto a las 5 de la mañana.
Y yo sé que lo dicen probablemente porque hay personas que han cogido la vida de piedad como fuente de ganancia, lo cual Dios amonesta eso, lo cual eso no honra a Dios. No es parte. Gloria a Dios. Ahora Dios me es testigo. Dios me es testigo. Y ustedes ahora que Dios me está dando la oportunidad de ser su pastor. Y espero en Dios que Dios guarde mi corazón. Mientras Él me dé vida. De yo nunca coger el Evangelio como fuente de ganancia. Que Dios me libre de eso. Amén. Que Dios me libre. Pero eso es parte, ¿verdad? De sufrir. ¿Y qué hacemos? Pues gloria a Dios, el Señor es bueno. Pero prepárate, que el precio de la santidad es la soledad. Si tú invitas a Cristo, tú verás que el mismo Espíritu Santo te va a ayudar a desconectarte de ciertas cosas y después la gente va, bueno, aquí fue. Pero es mejor agradar a Dios. Y por eso nuestro tercer punto de aplicación es: ¿buscamos el favor de los hombres o agradar a Dios en lo que hacemos? Y es interesante que el apóstol Pablo dice en el texto que Dios conoce nuestro corazón, versículo 4 creo, déjame buscarlo otra vez, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Quién es que prueba nuestros corazones? Dios. Pregunta, ¿buscamos entonces agradar a Dios, a los hombres, lo que hacemos? Eso tenemos que revisarlo. Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibe la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Usted se congrega porque usted sirve al Señor. Usted hace lo que hace en la iglesia porque al Señor que servimos. Yo hago lo que hago en la iglesia, debería de hacerlo porque a Cristo el Señor serví. La última aplicación es otra pregunta. ¿Amamos lo que hacemos en beneficio de lo que servimos? Y a su crecimiento espiritual. Y eso es una pregunta más bien pastoral. Los pastores estamos llamados a amar lo que hacemos. Y preocuparnos por el crecimiento espiritual de la grey. Y déjame decirte, amados hermanos, que es una bendición nosotros pertenecer a una iglesia bíblica de sana doctrina. Sí, una bendición de parte de Dios. Pero dame decirte, con amor te digo esto, que es un gran reto. Porque un pastor responsable te va a invitar a que te sumerges en la Escritura, a que lea buenos libros, a que busque a Dios, a que crezca en el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios amonesta a los perezosos. A los perezosos Dios los amonesta. Y mayor aún, a aquellos que tienen pereza espiritualmente hablando. Entonces, si tú eres un perezoso espiritualmente hablando, hoy es un buen día para orar. Porque si somos diligentes y nos esforzamos para lo efímero, lo temporal, recordamos que el miércoles pasado, una de las características de la mente de Cristo, ¿cuál era? Espiritual. No hacía su énfasis en lo efímero, en lo temporal, sino en la cosa de arriba donde está Cristo. Amén. Lo efímero, lo temporal, lo usamos. Si mañana hay que trabajar, sí, gloria a Dios por el trabajo, sí, por ser temporal. Eso es efímero. Ahora, lo espiritual, que sirve para esta vida
y para la venidera. Como Pablo dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco provechoso, pero la piedad sirve para esta vida y para la venidera. Para esta vida, para mostrar a Cristo, dar testimonio de Cristo, compartir nuestra fe, vivir para Cristo y la venidera, gozar con Él por toda la eternidad. Amén. Pero el corporal, para acá, nada más, oye, te ve bien, está en salud, no tiene barriga, perfecto. Pero eso es temporal. Porque al tercer día, después que nos vamos a esta tierra, ya ahí él no podría, como le dijo Marta a Jesús, y en el caso de Lázaro. Si debemos de amar lo que hacemos y lo que servimos, pero debemos también preocuparnos por la vida espiritual. Si tu pastor te está intentando a estudiar, a leer, a comer, dale gloria a Dios por eso. En lugar de ponerte guapo, oye, pero el pastor no entiende, yo estoy como medio cansado. No, glorifica a Dios, Señor, gracias. Ama a sus hijos. Ese amor viene de Dios. El pastor que quiere honrar a Dios y su palabra va a amar las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado. Y será una preocupación para ese pastor cuando las ovejas no avanzan, no crecen. Y ese pastor ve cierta pereza y cierta apatía para las cosas de Dios. Es una responsabilidad que tiene ese ministro, ese pastor, delante de Dios. Pero aunque Pablo amaba a la iglesia como una madre ama a sus hijos, quiero recordar que hubo alguien que tú y yo estamos convencidos que cuando tú y yo no teníamos esperanza, entregó su vida por nosotros en una cruz. Cristo. Y tú y yo lo conocemos. Se llama Jesucristo. Amén. Por amor se entregó por ti y por mí, y hoy tú y yo disfrutamos de paz para con Dios. Que Dios nos ayude, amada iglesia, amados hermanos, a ser siervos para su gloria. Amén. Y que Dios ponga en nosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Amén. Si hablamos de un ejemplo supremo de servicio y de entrega, no hay otro hombre que podamos nosotros certificar que caminó sobre esta tierra siendo Dios, que dio ejemplo de servicio y de humillación como nuestro Señor Jesucristo. Que aún le lavó los pies a Judas, sabiendo que Él lo iba a entregar. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y oremos al Señor y pidamos a Dios que nos ayude a ser buenos ministros del Evangelio.